Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Estamos hablando de la dimisión, establecida como una de las formas de ruptura del contrato de trabajo establecido en el Código Laboral. Y nosotros abordábamos en el segmento anterior, lo relativo a la dimisión. La dimisión, que puede ser justificada o injustificada también. Sí, claro, claro. Entonces, aquí yo le decía, fuera del aire, que la mayoría de trabajadores hoy todavía desconocen ese derecho que tienen a presentar una dimisión justificada porque entienden que le están violando su derecho dentro de la jornada laboral, en el ambiente de trabajo, le están violando sus derechos y nunca lo hacen. Entonces es importante aclarar esto. Muchos de ellos lo hacen. Sí. Inclusive en el día de ayer yo estuve en el Ministerio de Trabajo porque un trabajador dimitió y ahora el empleador para mañana viernes ya va, porque él fue allí y buscó una hoja de cálculo y le tocaban 92,000 y pico de pesos y ya se le va a entregar ese dinero mañana. Sí. Porque realmente el trabajador sí tiene derecho a dimitir. Lo que sucede es que todo va a depender de la necesidad que tenga ese trabajador, porque un trabajador que tiene algunas responsabilidades que resolver, más en estos tiempos donde los trabajos no fácilmente se consiguen, porque hay muchas situaciones que ocasionan dificultades a la hora de usted conseguir trabajo. A veces por edad, en otras cuestiones por habilidades, Sí. y bueno, pero las dificultades, las pocas oportunidades. Entonces, ¿qué sucede? Que el trabajador sí puede dimitir, pero tiene que probar una falta contra el empleador. Porque no es que yo voy a dimitir porque yo quiero, no, es que si usted está asegurado, porque el empleador está pagando la cuota, está cotizando, ¿verdad? Sí. La ARS, y lo tiene registrado en la Seguridad Social, y usted está cumpliendo con su horario de trabajo. Y si usted trabaja en las horas extra, se le pagan y se le preserva su derecho al descanso semanal de las 36 horas. Y resulta que si usted quiere un permiso por alguna urgencia que tenga, se le concede y usted cumple y no se le está dando un maltrato y no se le está violando su contrato de trabajo, porque si usted es oficinista no se le está diciendo que se ponga a barrer en la planta de la empresa, aunque Sí. en ocasiones algunas oficinistas, secretarias sobre todo, lo hacen, pero ya es un asunto voluntario de ella, pero no porque le están dando el mandato, porque todo el que está en una oficina quiere tener su oficina limpia. Pero una cosa es que tú puedas limpiar tu oficina y otra cosa es que tú te vayas a la planta de la empresa a recoger la basura. Esas son Correcto. cosas diferentes. Entonces, y esas son motivaciones que generan la división siempre que cuando se violen esos contratos de trabajo. El empleador tendrá entonces que probar que esa dimisión es injustificada. Sí. Y usted decía hace un momento que la dimisión puede ser justificada o injustificada. Bueno, sí, pero habría que ver si el trabajador invoca la dimisión y cumple con las disposiciones del código de notificarle no solo al empleador, sino también al Ministerio de Trabajo, dentro del plazo de las 48 horas, de haberlo ejecutado. Pues es evidente entonces que una vez probada la dimisión, el empleador tiene que demostrar que esa dimisión es injustificada, porque hay que ver cuáles serían entonces las causales que motivaron a ese trabajador a dimitir. ¿Qué hacen muchos empleadores? En ocasiones dicen, no, pero es que ese señor no trabajaba con nosotros. Él está dimitiendo, haciendo una especie de creencia, digamos, ¿no? O de referencia, o asumiendo que él era trabajador de nosotros. Nosotros no lo reconocemos como trabajador. Entonces, cuando no hay nexo contractual. Cuando entonces se niega el contrato de trabajo, el trabajador, en cuanto a lo que es el fardo de la prueba, tiene que demostrar que sí que era trabajador. Que era empleado de ahí. Porque si lo demuestra, entonces, ya la dimisión queda de entrada, queda ya aprobada. Porque ¿quién puede dimitir? Es el trabajador. El trabajador. Pero si usted no era trabajador, No, ¿esa dimisión es injustificada? Injustificada totalmente. Entonces, porque usted no tenía vínculo contractual. Correcto. Ahora, si usted pudo demostrar que sí, que había un vínculo contractual, porque por ejemplo, usted fue al Ministerio de Trabajo, fue a la Seguridad Social y usted buscó alguna certificación donde usted se figura como registrado
como asegurado por ese empleador o en alguna nómina, en alguna planilla, donde figure usted registrado como empleado de esa empresa, pues ya eso queda aprobado. Porque Correcto. es una forma de probar el vínculo contractual. Ahora bien, si esa no es la discusión, si el contrato de trabajo no es el punto controvertido o no viene como punto controvertido en la demanda, sino que se da por hecho que sí, de que es un trabajador y ciertamente se ha hecho una división como ruptura contractual, entonces la discusión va a versar en si es justa o injusta la dimisión. Si se puede demostrar que es injustificada, perdió entonces el trabajador su demanda. Sí. Pero si se puede demostrar que en la mayoría de los casos, de los trabajadores que demandan por dimisión, lo hacen primero siendo trabajadores y luego probando que ciertamente, porque en ocasiones se da que sí que estaba registrado como asegurado. Sí. Pero ¿dónde está el problema? Que no se estaban pagando las cuotas, las cotizaciones de ese seguro. Entonces, cuando fue a buscar el servicio de esa aseguradora, de esa ARS, no le atendieron porque la empresa no estaba pagando la póliza aseguradora. No estaba pagando. Entonces, hay una violación. No tenía los pagos al día. Al no tenerlo al día, pues no le dieron los servicios. Exactamente. Entonces tuvo que asumir sus costos personales. Entonces, esas facturas van a ser un modo de prueba y puede sobrevenir, además de que se acoja la demanda en ruptura contractual por dimisión, puede sobrevenir daños y perjuicios. Daños y perjuicios, por Claro que supuesto. sí. Eso independientemente del artículo 95, numeral 3, que condena a 6 salarios caídos Una por esa reparación, violación. una contribución, una remuneración económica más grande que lo que le corresponde al protección Complementaria. laboral. Sí. Más grande, Eso más es dinero. así, eso es así. Pero la prueba siempre va a estar, la prueba de la dimisión, porque nadie lo va a hacer. Si no es empleado, no lo va a hacer. Con raras excepciones. Siempre existirá alguna prueba para demostrarle al tribunal que ciertamente sí, yo trabajaba ahí. Bueno, fíjate, el artículo 16 invierte el fardo de la prueba, porque el empleador está en la obligación de registrar, de demostrar, de hacer el registro de todas las documentaciones que tengan que ver con su planilla de personal. Sí. Como tiene que tenerlo registrado en el Ministerio de Trabajo, bueno, para un trabajador es fácil ir a buscar una certificación que demuestre si es o no trabajador de allí. Pero Sí. vamos a suponer que no esté en la planilla. Vamos a suponer que no. Entonces, tendría entonces que demostrarlo a través de una vía testimonial. Esa es una prueba por Y, excelencia en materia laboral. y de la prestación de la labor que realizaba. Sí. Porque puede ser, y se da mucho eso, cuando son vendedores, por ejemplo, que tienen una ruta asignada y que cobran por comisión, cobran por un salario, además de una comisión, y tienen una ruta, trabajan para una empresa de distribuidora de salami, de embutido, y resulta que le asignan ruta. Mira, fulano, a ti te toca la parte norte, a ti te toca para el sur, y a ti te toca para la línea noroeste. Entonces, todas esas cosas van a servir de muestra y los ajustes que hacía a la empresa y cuál era la labor que desempeñaba y cómo lo hacía. Porque hay que ver, porque se da en ocasiones que si ese vendedor era un comerciante individual que él compraba en un lugar para revender, entonces ese no forma parte de la empresa. No. Pero si estaba trabajando por la empresa con una ruta asignada y las facturas dice que esas compras se le hicieron a la empresa, no a él, porque él lo único que hizo fue promoverla para distribuirla y luego ir a cobrarla, ¿verdad? Entonces está trabajando para la empresa, no está trabajando directamente para Sí. él. Lo que pasa es que esos incentivos de hacer esa ruta, mientras más tú vendes, más tú ganas. Sí, porque va por comisión. Entonces eso tiene que ver con la prueba de todas esas cosas. Exacto. Porque es que la dimisión es una demanda que ciertamente, en su gran mayoría, yo diría que el 95% puede tener éxito. Correcto. Y usted habló de la prueba testimonial. Es una prueba que prácticamente si el testigo pudo ofrecer las informaciones necesarias que comprometan la responsabilidad del empleador, es casi seguro que puede el juez establecer. Habría que cumplir entonces Sí. con las disposiciones que tienen que ver,
porque el 650, 651, 652, 653 te habla de la tacha. Si el testigo es realmente un testigo y no alguien que se ala por los moños para que se le diga lo que tiene que decir, a la hora de demostrarse los hechos, no va a poderse defender, porque no conoce nada. Pero si es un testigo que ciertamente va a establecer la verdad, pues cumpliendo con las condiciones de ley para no ser tachado, pues yo entiendo que sí, que puede ser una prueba prudente, puede ser una prueba creíble para que el juez pueda entonces decidir sobre la suerte de esa demanda laboral. Aquí hay un dato importante, porque a veces viene el cuestionamiento, que tiene que ser un ex trabajador de la empresa, una persona que haya trabajado ahí. Puede ser otra persona que tenga vínculo con la empresa, que se mantenga entrando y saliendo a la empresa con vínculos comerciales, de negocio, y siempre vea al trabajador ahí. El tiempo que duró viéndolo y el tiempo que dejó de verlo y qué actividad realizaba, qué trabajo realizaba en la empresa, todas esas cosas pues, permiten probar el contrato de trabajo. Eso es así. Sí. No, pero con relación a la demanda laboral, que tiene que ver con otra causal, que no necesariamente sea la dimisión, sino la del despido, porque la dimisión y el despido es exactamente la misma demanda, pero a la inversa. A la inversa. Porque se llama dimisión si viene del trabajador y se llama despido si viene del empleador. Lo que pasa es que entonces hay un fardo de la inversión probatoria porque todo va a depender y podemos explicar en el próximo segmento. La diferencia es que la dimisión hay que comunicarla. Regresamos en breve.